quiero compartir con ustedes una enseñanza que propiamente esta enseñanza está centrada en uno de los actos o acciones que manifiestan al hombre en la bondad de Dios. Esta enseñanza que voy a compartir con ustedes. Y esta enseñanza está circunscrita en un término que es un sustantivo masculino según la gramática. Este acto o acción divina, como ya lo dije, es una de las manifestaciones más nobles y más grandes que Dios ha tenido para con su creación, especialmente para con el hombre. Les recuerdo, usted y yo, el hombre, término genérico, masculino y femenino, ¿estamos de acuerdo? Somos la corona en la rueda de la creación de Dios. Todo eso que usted mira y lo que no mira en el sistema interestelar, en el sistema interplanetario, todo esto fue hecho para usted y para mí. Somos la corona en la creación de Dios. Dígale que está a su lado, tú y yo somos la corona en la creación de nuestro Dios. Levante su mano y dé la gloria a Dios, porque usted y yo somos la corona. Diga conmigo, soy la corona en la creación de Dios. ¿Qué somos? Cuando alguien le diga lo contrario o alguien le esté metiendo un pensamiento aquí en la mente que tú no eres nada, que tú no sirves, entonces dígale, yo soy la corona en la creación de mi Dios. Y en función a eso, el Señor, a través de esta acción, de este término sustantivo masculino en la gramática, Él hace una invitación a toda la humanidad para que lo acompañen en una de las tareas más nobles después de aceptar a Él esa invitación. Yo quiero compartir con ustedes el tema, el llamamiento, su precio y sus promesas. Vamos a irnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Isaías 45, 22. Vea esta forma de llamar Dios. Oiga, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hablando Jesús en su ministerio en primera persona, invitando a las multitudes, dice esto: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Diga conmigo, llamado. Y 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos manifestados. Dicho esto, este conjunto de citas bíblicas que hemos leído, hay una frase, hay un término que las intercala o que las unifica y les da una misma línea de pensamiento. ¿Ok? Ese término, ya lo hemos leído ahí, es el llamamiento. Diga conmigo, el llamamiento. Como ya lo referí, se clasifica en la gramática como un sustantivo masculino, derivado del verbo llamar y del sufijo miento, y tiene que ver para referirse a una convocatoria, una exhortación o petición pública y privada. Eso es llamamiento. Partiendo del significado, ya que les he dicho, del término llamamiento, se clasifica en 4 estadios, ámbitos o escenarios. El primer llamamiento es en lo civil y lo social. Cuando se hace una petición a los ciudadanos para que participen en un evento público como ciudadanos, ya que tienen sus deberes y sus derechos. Ejemplo, las elecciones regionales, estadales, nacionales. ¿Ok?
en donde todos los ciudadanos, en este caso venezolanos y del mundo, según la forma de gobierno que tengan, específicamente se convoca a los ciudadanos, es en la democracia, porque los otros regímenes no convocan a elecciones. Ese es el primer ámbito en el cual opera la palabra llamamiento, donde todos nos llaman y tenemos que acudir. También es en derecho. Aquí los abogados entienden esta materia mejor que yo. En derecho es cuando alguien es llamado o citado ante un organismo público o privado, o ante la justicia para responder por un asunto pertinente de carácter legal. ¿Ve? Un llamado de carácter que tiene que ver con la materia del derecho. El derecho hace la legislación entre ciudadanos. Y el tercer término o ámbito en el cual se aplica la palabra llamamiento es en el aspecto militar. Es cuando los ciudadanos son llamados para cumplir con el deber de servir y defender la patria. Aquí hay un grupo de personas que han ido al servicio militar. Otros son personas que tienen la carrera militar. Otros tienen la carrera policial. X. Ese es en el aspecto militar. Pero en el ámbito religioso o espiritual es la cuarta aplicación o el ámbito en donde opera el llamamiento. En el ámbito espiritual puede afirmar que es la acción divina para invitar a las personas universalmente para que disfruten del plan de salvación. ¿Usted puede decir amén? Ahí donde entramos usted y donde entramos yo. Y si aquí está un amigo, una amiga, y yo espero que al final de la palabra tú entiendas que Dios te está haciendo un llamamiento. ¿Qué hace Dios? Todos los que estamos aquí nos hemos pasado por agachaditos por debajo de la mesa. Mire, yo llegué aquí como una lumbrera, ¿oyeron? Yo soy una maravilla y me revelaron las divinidades, me revelaron, porque hablan también el lenguaje politeísta. Me revelaron que ustedes me necesitan aquí. Yo soy una maravilla, no, todo lo que llegamos aquí. Lo he dicho otras veces, marcados por dos situaciones, por dos. Golpeados por el pecado y necesitados de Dios. Y al oír la palabra, vení a mí. Al oír la palabra, algunos en la primera oída se entregaron. Otros tienen 5, 10, 15, 20 años oyendo. Pero la sumatoria de esa palabra va a ser como el concepto de geografía, que una gota de agua parte una roca en 1.000.000 de años. Después de algunos años usted ha entendido, y alguien el que está aquí va a seguir entendiendo que Dios te está llamando. Y todos los que estamos ya aquí con algún recorrido, un momento dado entendimos cuando oímos la palabra que Dios nos llamaba. ¿Usted entendió eso? Nuestros hijos, usted puede traerlo a la iglesia. Y esa es la finalidad del Padre, traerlo a la iglesia. Porque usted no va a hacer la obra en sus hijos, usted tiene que hacer la obra suya. Obediencia, orden, respeto, disciplina, amor, cariño, aprecio, educación, protección a los hijos. Y como usted sabe lo bueno que es el evangelio, usted quiere que sus hijos sean así. Pero usted no puede meterle el evangelio en la mente, no puede meterle el evangelio en el corazón. Ellos están oyendo. Ese es el cuarto ámbito, el ámbito religioso, espiritual o concerniente a lo divino. Y ese llamamiento es cuando una persona en una forma inspiracional oye la voz divina. Y esa voz divina, algunos han tenido el privilegio algunos me han dicho, pastor, cada vez que yo oigo por mi oído derecho, es Dios que me está hablando. Eso puede traer materia especulativa, ¿no? Porque eso, para él es una experiencia, pero para los demás no es una regla. La regla es que Dios habla y el que oye y quiere, Dios le va a dar comprensión. Y se está enseñando la palabra en este cuarto ámbito de la palabra llamamiento. Se está predicando la palabra. En nuestro grupo familiar se está predicando la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este lugar aquí lo hemos consagrado para hacer culto para Dios. Aquí se enseña la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
La iglesia no puede ser un evento, no puede ser para hacer show. De vez en cuando hacemos alguna estrategia de esta naturaleza. Pero la iglesia eminentemente es para enseñar la palabra de Dios. Porque solamente enseñando la palabra de Dios se puede operar el llamamiento. Solamente así oyendo la palabra es que universalmente el mundo se puede salvar. Y conocer el plan de salvación de Dios. Y todo se hace para que la gente oiga. Cuando la gente oye, por eso San Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay alguien que les predique? Muchos de los amigos que están aquí, ¿cómo ustedes oyeron? Porque tenían un amigo en el trabajo que les hablaba. Un vecino que les hablaba. Un vecino como usted, y si usted tuvo asociación con ese amigo, con esa amiga, antes de convertirse, era como usted, un mundano todoterreno. Que lo acompañaba en sus aventuras del mundo. Pero después que las personas dicen, chicos, después que te metiste evangélico, evangélica, cambiaste. No se metió, porque el que se mete se sale. Sino que oyó con atención. Y cuando alguien predica la palabra, el Espíritu Santo se encarga de hacer comprensible esa palabra para que el llamamiento opere. Partiendo de esos términos. Por eso es que Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, el llamamiento tiene dos aplicaciones. Pregúnteme, ¿cuál es, pastor? Número uno, un llamamiento externo o público. Yo estoy aquí predicando el tema sobre el llamamiento, su precio y sus promesas en una forma pública o externa. La primera forma del llamamiento en una forma pública externa, alguien estaba en un sitio, en la televisión, en un medio de comunicación social, o ahí en la casa, en la familia, en un grupo familiar, o en la iglesia, en una campaña, en el barrio, entonces alguien estaba predicando la palabra del Señor en una forma pública. Allí estaba operando el llamamiento. Y algunos de nosotros allí empezamos a oír y a creer. Hasta que un buen día nos convencimos, o el Espíritu Santo nos convenció y dice, sí, el Señor me está esperando. Yo necesito ser salvo. Algunos tenían las cosas aquí, la soga al cuello, y se recuerdan, ay, mi amigo, mi amiga, mi mamá me dice que cuando tengo una emergencia que clame. Y ese día usted clamó. Y operó el llamamiento. Ese era el público. Y ese día usted... Algunos ya saben ya, mi abuela me llevaba a la iglesia. No, yo no quería ser evangélico. Si su hijo es rebelde, no se preocupe, yo era rebelde. Y no es que yo era rebelde en el buen sentido de la palabra, falta de respeto, irresponsable. No. No, yo le tenía un miedo al palo de abuelita. ¿Ves? Pero yo no quería ir a la iglesia. No me gustaba. ¿A quién le gusta? Visto desde afuera, nadie. Pero mi abuela me llevaba. Y ya nos regresamos aquí. Mi tía mamá nos invitó a Valencia, a mi hermana y a mí, para estudiar. Oh Dios, y yo cuando llegué aquí, yo me siento libre del yugo de abuelita. Libre, porque no tenía la persecución de abuelita. Abuelita era un terror, hermano, para mi vida. Y llegué aquí, ay, me liberé. Y allí en el Batalla de Carabobo, cuando estaba en el año 73 por allá, ahí frente a la plaza, ay, hermano, mire, hermano, mire, yo era como un potro joven salvaje. Y al año, abuelita, vine a la casa, hermano, se me acabó la alegría. Se me acabó la alegría. Y estando aquí, entonces iba a la iglesia, estaba en doctrina, oía al pastor. El hecho que esté en doctrina, no se confíe que su hija está en doctrina, no se confíe. No se confíe que esté en las danzas.
aún no se confíe que se haya bautizado, porque algunos se bautizan y saben que no han nacido de nuevo. No, hermano, es que la bautizaron. Y entonces yo no quería, pues. Y déjeme decirle que yo era un joven respetuoso. Pero llegó el año 73-74 la campaña del hermano Gille Ávila en la Monumental de Valencia. Fuimos a la Monumental de Valencia, hermano. Yo estaba en el último anillo. Y el famoso evangelista puertorriqueño Gille Ávila predicó una palabra, hermano. Yo entendí. Yo no supe cuándo bajé del último anillo y estaba abajo allá confesando el nombre del Señor. Y a los 3 días el pastor Adán Bolívar dice: hermano Emilio, yo tengo aquí su tarjeta de conversión. Y yo le dije: sí, pastor, ahora sí me arrepentí. Usted tiene que saber el día y la hora cuando usted se arrepintió. Ese es un sello que usted tiene. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es público. Pero ahora viene el llamamiento individual o interno. Ese es el público y el externo. Entonces, el llamamiento individual o interno es cuando después de ese primer llamamiento público o externo viene el interno, el individual. Es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra transformadora en el corazón de cada uno de nosotros. Y empezamos a tener a Cristo no como una referencia. Cristo es mi Señor. Cristo es mi amado, es mi Salvador. Cristo es mi todo. Y todo empezamos a condicionarlo según lo que dice Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De toda nuestra vida empieza a ser condicionada a lo que dice Cristo. Porque el Espíritu Santo entonces nos pone allá un sello que te dice: eso no es conforme a mi palabra, eso no es conforme a la vida cristiana. Y el Espíritu Santo te carga aguijoneado. Y sintámonos felices que el Espíritu Santo nos reprenda. Sintámonos contentos que el Espíritu Santo nos diga: está malo lo uno, lo otro y lo otro. Aléjate de aquí, apártate, quita eso. Porque el Espíritu Santo empieza a hacer una obra transformadora en el llamamiento interno. Usted puede decir gloria a Dios sin un ápice de equivocación. Yo creo firmemente que estoy ante una congregación que el Espíritu Santo está profundizando el llamamiento en ti y en mí. Ahí el Espíritu Santo empieza a bregar con nosotros. La palabra empieza a hacerse vivible, comprensible. No es una teoría. No es que enseñaron allá en Edicán y yo me olvidé. Recuérdame, no, el Espíritu Santo te lo hace comprensible. Oh, te lo graba. En el código ahí espiritual te lo graba allí. Y usted puede, como decía mi abuela: es que yo no sé la O ni lo redondo. Yo no sé nada de dar por lo redondo. Ahí no hay justificación, porque dice la palabra que el más fatuo, lenguaje antiguo, el más analfabeto, dice el más simple. Aquí lo describe Salomón en el libro de Proverbios. El más simple aquí, el que dice que no sabe nada, dice que aquí el Espíritu Santo le hace enseñar y aprender sabiduría. ¿Qué aprendemos aquí? Este llamamiento va de lo externo a lo interior, a lo profundo de la persona, y afecta su vida cotidiana. Algunos dicen: a mí nadie me cambia. I'm sorry for you, lamento por usted. Pero si usted tiene el llamamiento, te están cambiando. Y si siente que te siente en la iglesia como el pez sobre la agua y no tienes cambio, preocúpate. Preocúpate, porque un buen día de esto el accionar del Espíritu Santo te va a sacar del sistema, porque el malo no se levantará en la congregación de los santos. Este llamamiento interno, este accionar del Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, y el apóstol San Pablo lo describe así en la vida cotidiana. De 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso le pasa a los llamados. ¿A quién le pasa eso? Pregunto, ¿cuántos son llamados aquí? Levánteme la mano para ver, para que usted me motive. Oh, yo tengo una iglesia de llamados por el Señor. Gloria al Señor. Entonces empieza a hacerse presente la santificación. Empezamos a experimentar un alejamiento de las obras pecaminosas que han marcado nuestras vidas. No es que yo soy así. Yo no confío en nadie. Y la mujer que ha tenido varios fracasos dice, yo no confío en ningún hombre, esos hombres son unos. Entonces, en ese seccional del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a sanar tus emociones, a cerrar tus heridas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, y si en la familia ha sido, hermano, un infierno en la familia, porque hay familias que son como infierno. Diga conmigo, Dios, reprendo esas situaciones problemáticas que hacen ser que mi familia, el ambiente familiar, sea como un infierno. Diga conmigo, infierno de mi familia, te echo fuera. Entonces allí empieza a hacerse presente. Empezamos a alejarnos de las obras pecaminosas que han marcado a la persona. Me estoy recordando de una anciana. Porque hay cosas pecaminosas que están así como arraigadas en algunos de nosotros. ¿A usted no le ha pasado? Esto no le pasa a todos, no, a algunos. Y esta hermana, una anciana, creyó, se bautizó, era diaconisa, 14 años en el evangelio y fumaba. ¡Ah! Fumaba. Hermano, y ella era diaconisa. Y en aquellos años servían la Santa Cena. Y ella, pero cada vez que ella iba a servir la Santa Cena, ella tenía la voz del Espíritu Santo de Dios. A pensar que esa situación se hace resistente en tu vida. Pero si tienes la voz del Espíritu Santo de Dios, tú vas a llegar a una medida en esa sumatoria de voz, de trato del Espíritu Santo, de su obra transformadora, que vas a entender y vas a decir, ya no más, Señor. Señor, preferiblemente que me preparas y me lleves, pero ya no quiero seguir más esto. Y así le pasó a la hermana. Gloria al Señor. El carácter de Cristo en ese llamamiento interno, el Espíritu Santo empieza a reflejarlo en nosotros. ¿Y qué te pasó? ¿Te cambiaron la cara? ¿Esos evangélicos te cambiaron la cara? No, no me cambiaron la cara, ni me lavaron. La sangre de Cristo me ha limpiado de adentro para afuera. Oh, gloria al Señor. No me cambiaron el repaje ni me he leído un libro. El Espíritu Santo está transformando. Ahora mi corazón es un laboratorio para el Espíritu Santo de Dios. Wow. Hablando del carácter de Cristo y las cosas que vamos dejando en ese accionar del llamamiento privado e interno que hace el Espíritu Santo en nosotros, el apóstol San Pablo lo describe de esta manera. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada. ¿Cómo está la noche? Según el apóstol San Pablo. Y se acerca el día. ¿Qué se acerca? El día grande nuestro. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amados, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino, aquí viene, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y no proveáis para los deseos de la carne. Al nombre de Cristo. Ya tú sabes. Ya tú sabes, hermano, ya tú sabes, hermana,
que si a tu esposo no le gusta que le prepare la comida de esa manera, ¿por qué se la va a preparar? Bueno, ¿te la comes o te la comes? Estás proveyendo para los deseos de la carne, para la pelea en la casa. Si ya tú sabes, esposo, que a tu esposa no le gusta esa marca, ¿te vas a poner a terquía? Vas a levantar la coaima que tienes en la casa. Perdóneme, hermana, perdóneme, esposa. No. No proveáis. Si tú sabes que estabas en un grupo de amigos y de amigas, y esos grupos de amigos lo que hablan allí, usted sabe, chiste rojo, chiste grosero, hablan de que la última conquista, hablan de aquí, hablan de allá. Si tú sabes que vas a ir para ese grupo de personas, de amigas, y esos hablan allí de Raimundo y todo el mundo, no proveas para los deseos de la carne, retírate de allí. Si tú sabes cuando empiezas a ver esas series de películas, si tú sabes que se te activa la cosa, la vida antigua, me decía alguien una vez, pastor, a mí me gustaban las mujeres casadas. Sí me decía él. Yo era pastor, yo tenía un don para convencer a las mujeres casadas. Ahora, si tú sabes que estás siendo transformado por el Señor, aléjate de las mujeres casadas y de las solteras. Aléjate. Si usted sabe, como me decía aquel amigo con el cual yo trabajaba, mire, yo era supervisor del CKD, de la mercancía que llegaba de Japón, Estados Unidos y de Guatemala, aquí en la empresa en Cava. Y toda esa mercancía pasaba por mis manos. Y entonces decía un señor que se había convertido y estábamos haciendo amistad, me decía, mire, González, para mí lo más terrible para mí después que yo me convertí, utilizando el término del sermón, el llamamiento, que Dios me hizo mi llamamiento, era que yo todos los días para almorzar me tomaba mis 2 cervecitas. Y después que yo me convertí, cada vez que yo iba a almorzar, eso era una gran lucha. Porque mi cerebro me traía la imagen del oso dibujado en la botella. Y la boca se me hacía agua. Fue una brega que duró mucho tiempo conmigo hasta que un día el Señor me libertó. Usted sabe que usted tiene algunas habilidades para hacer negocio. Y que hoy opera en Venezuela y en el mundo el mercado negro, la trampa, el engaño. Y tú tienes que retirarte, que ahora a ti, no te diga, ese es un águila, pero un águila entre comillas. No, ese te soluciona, porque ese se mete por cualquier caminito verde y te soluciona. Ya usted sabe ya que no pueden meterse por los caminitos verdes. Que no puede ser trampa. Que no puede ser tumbado. Si tú sabes que te asocias con ese grupo de personas, vas a terminar entrampeado. Y el que te lance la fotografía va a decir, mira, este evangélico, pero sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué dice San Pablo? A los que están siendo tratados en el llamamiento interno. Y no proveáis para los deseos de la carne. En ese llamamiento interno y trato del Espíritu, empezamos a conseguir un lugar donde servir en el cuerpo de Cristo o la iglesia, según los dones, las capacidades, habilidades y talentos que el Señor nos haya dado. En ese accionar, en ese profundización del Espíritu Santo de Dios, porque aquí hay gente que Dios está accionando en ellos. Aquí hay gente que el Espíritu Santo está profundizando la obra en ellos. Y limpio de un montón de cosas. Entonces lo bueno que hay de Dios en ti, que no lo miraba o que el enemigo utilizaba, ahora aquí en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, esas habilidades, esos dones, esos talentos, esas capacidades empiezan a aflorar y tú serás ahora un miembro que presenta culto a Dios, que presenta adoración a Dios, que presenta alabanza a Dios.
dentro de estos procesos, trato del Espíritu Santo, algunos serán llamados especialmente para algunas misiones, ministerios o tareas específicas en su iglesia. Vamos a irnos a la Biblia. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, Jesús llamó a las multitudes, a los discípulos, y de los discípulos entonces llamó a 12 para constituirlos apóstoles. Pedro, que después se autodefine en el primer sermón, en el descenso del Espíritu Santo de la iglesia, Hechos capítulo 2 en adelante, y entonces dice, yo era una persona del vulgo. En otras palabras, yo era un rabí pelado. En otras palabras, voy a decir, yo no era universitario. No, algunos dicen como excusa, pastor, es que yo no soy universitario. No tienes que ser universitario para entender lo que Dios tiene contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No tienes que haber ido al seminario, el instituto bíblico, o leerte unos cuantos libros para ser usado por Dios. Tu misma vida será usada por Dios. Entonces no tienes que ser un líder exitoso para cumplir el plan de salvación. Tienes que ser egresado. No. Así como tú eres, la gente te conoce a ti. La mejor referencia para tú predicar es tu vida, tu testimonio. Algunos empezamos a conseguir un lugar. Esto lo he hablado otras veces. Quiero hablarlo porque me preocupa, o estoy ahorita en una visión de que aquí hay gente que Dios va a seguir llamando al ministerio. Y especialmente para los muchachos y las muchachas. Esta palabra mía no es para los mayores, porque ya los mayores están claros, sino es para los jóvenes. Yo estaba en la iglesia y el pastor Adán Bolívar, que era un señor rechonchito, gordito, bajito, pero tremendo, hermano, tremendo. Regañón ese pastor. Algunos me dicen, pastor, usted regañó. Usted hubiese pasado por el filtro del pastor Adán Bolívar, usted no pasa la prueba. ¿Verdad, Marlene? No pasa la prueba. Y el pastor Adán Bolívar, estábamos así, en la iglesia, y él enseñaba. Ustedes son aquí los pastores. Y estaba aquí un muchacho de 16, 17, 18 años. Estaba yo, estaba el hermano Jaime, estaban otros más. Y yo estaba aquí, pero de todos ellos yo era el menos indicado. Y él enseñaba, porque si usted quiere que el Espíritu reproduzca algo bueno en la gente, enseña la palabra. Con tu experiencia, la gente se puede agarrar un poquito, pero si enseñas la palabra es la que usa el Espíritu Santo. La palabra escrita, la palabra hablada. Y el pastor enseñaba, aquí están los pastores, aquí están los evangelistas, era una iglesia pequeña, aquí están. Y yo estaba allí. Y estaba un hermano, que por donde pasaba ese hermano, era nuevo, pero tenía una pinta de pastor. Y pasaba así. Y le decían, ¿usted es el pastor? No, era uno como yo. Y pasaba otro hermano. Y pasaba otro hermano que tenía tanta gracia con el pastor, que el pastor lo montaba en el manubrio de la bicicleta. Ese era el hermano Jaime Botello. Estaba Osvaldo Botello, hermano que había sido un drogadicto, un delincuente, y tuvo una experiencia profunda, un llamamiento con el Señor, que ese hombre, hermano, tuvo un cambio de 160 grados. Así, ¡shh! El Señor le quitó todo. Estaba Mireya, estaba Neya, estaba otra, y estaba, hermana, perdóneme, está Lapita. ¿Quién estaba? Tiene el privilegio de decirme ahorita Lapita, porque si me dice Lapita en otro sitio, para disciplina lo pongo. Y estaba este que está aquí, que no tenía condiciones, pero estaba allí. Estaba como usted, estaba sentado con mis realidades, con mis necesidades, con mis sueños, que eran como
como que casi imposible que eso sea en realidad. Un limpiabota, alguien pobre, alguien que no tenía papá, alguien que no tenía mamá, y que en la casa habían 7 personas más y otra persona más. Y llegó abuelita, hermano, éramos bastantes y parió la gata. Dios, y estaba allí. Es que cuando en una muestra de personas y tú haces del 1 al 10, tú eres el último después del 10. No en calidad, sino en de mejoría y en no tener oportunidad. Pero estaba allí yo, y el pastor estaba enseñando, y ahora yo estoy aquí y estoy enseñando, y yo estoy creyendo que el Espíritu Santo de Dios está llenando la mente de muchos muchachos aquí, está llenando la mente de muchas muchachas que están aquí, está llenando la mente, el Espíritu Santo de Dios está llenando la mente de muchos hombres que están aquí, está llenando tu mente, está llenando tu corazón. A lo mejor yo estoy delante de la presencia de un gran evangelista, de un gran hombre de Dios, de un gran líder, de un gran pastor. Y usted mañana, después que yo me vaya, usted va a decir: el pastor me enseñaba y él marcó mi vida. Levante la mano para pedirle la gloria a Dios. Hablando de llamado, muy rápido. Ejemplo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento del llamado. Abraham, un hombre pagano, politeísta, adorador de varios dioses, de creencias raras y extrañas. Un buen día Dios lo llama. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No, esa historia está narrada en Génesis capítulo 12 en adelante. Y ese hombre politeísta y pagano oyó la voz de Dios, se decidió a obedecer. Y hoy en día el padre de la nación hebrea, hoy en día es el padre del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y él le dijo: yo voy a hacer de ti una gran nación, y en tu fe serán benditas todas las familias de la tierra. Moisés, un príncipe, educado para ser el heredero del faraón, pero era hebreo. Un buen día salió y vio un acto de injusticia, donde un soldado egipcio estaba golpeando a un hebreo. Se le metió el espíritu nacionalista. Tenga cuidado con el espíritu nacionalista. El diablo utiliza el espíritu nacionalista. Y cuando el espíritu nacionalista se te mete, tú puedes aún en nombre del espíritu nacionalista matar a tu hermano. En la iglesia, en el Señor, no hay espíritu nacionalista. Priva entre nosotros el espíritu de Cristo, el espíritu cristiano. ¿Cuánto dan gloria a Dios que está por encima de todo lo demás? Moisés asesinó al soldado. Y un asesino se fue. Se fue. Y allá, en el desierto, 40 años después, Dios lo llamó y lo convirtió en el gran legislador, y en el gran libertador, y en el gran profeta. Que Jesucristo dice de Moisés: no hubo un hombre más manso que él. Vámonos al Nuevo Testamento. Un funcionario público, Zaqueo, encargado en esa región de los impuestos. Trabajaba con el CENIAC. Aquí la figura, el ente público que recauda los impuestos aquí es el CENIAC. Bueno, trabajaba algo así con el CENIAC, ¿no? Y el hombre estaba allí, pero dice que era un funcionario corrupto. Era odiado por el pueblo. Y un buen día Jesús viene caminando. El hombre sintió el chispazo de la necesidad de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El hombre sintió el llamado de Dios. Y como era bajito, dice: no, mi baja estatura no me va a limitar. Yo voy a hacer el esfuerzo. Dice que había un gran árbol, como era a campo traviesa, a campo abierto, se subió al árbol para mirar a Jesús. Y Jesús le dice: tranquilo, tú estás subiendo, pero yo desde hace tiempo ya te he mirado. Desciende del árbol, porque el llamado mío ha llegado a esta tu casa, la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Apláudalo, pues, de la gloria a Dios. Pablo, que se autodefine como un gran estudioso, educado a los pies de un gran sabio en ese momento y maestro de Israel, Gamaliel, un celoso de la doctrina de sus padres, se convirtió en un radical, en un talibán. Se convirtió. El que no concordaba con respecto a su fe, él utilizaba todos los medios que tenía en ese momento para liquidarlos.
Y dice que recibió cartas de las autoridades para perseguir a todos los cristianos. Dice la narrativa en Hechos, consentía en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, y que la ropa de Esteban se la dieron a él. Y yendo, dice, el camino respirando amenazas. Dios, hacia Siria, lo que actualmente es Damasco. Respirando amenaza. Y en medio de respirar esa amenaza, no se contaba él que había una iglesia que estaba orando y diciéndole: Señor, detén a los enemigos, detén a los enemigos, detén a los enemigos. Algunos enemigos tuyos serán liquidados, otros enemigos serán convertidos porque ellos darán testimonio. Y dice que de repente tuvo una experiencia sobrenatural. Fue tumbado del sistema de transporte, llámese carruaje, llámese bestia, lo que fue tumbado. E instantáneamente, en infracciones de segundo, cuando el hombre vuelve en sí, dice: transformado, porque hay transformaciones que son únicas, poderosas, hermano, porque solamente es el propósito de Dios que hay allí. Y le dice rápidamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos dan cambios radicales que quiere Dios hacer en medio de nosotros? Ya todos sabemos, apóstol San Pablo escribió: no fue llamado por el Señor, no estuvo en el ministerio del Señor, no estuvo en la muerte del Señor, no estuvo en la resurrección del Señor. Pero Dios le dio el privilegio de ser el apóstol de los gentiles, de ser, como él se autodefine, el arquitecto y perito del fundamento doctrinal de la iglesia. Al nombre de Cristo. Hoy Dios sigue llamando a millares de personas con propósito para darles servicio y ministerio en su iglesia. Y por eso que no tengo un ápice de duda que algunos chicos y chicas y hermanos más adultos que me están oyendo, en este tiempo de la vida, Dios te está llamando con un propósito. Después de servirte, después de cambiarte, después de traer bendiciones a tu vida materiales, Él te llama para un ministerio, para que ejerzas una labor especial. Gloria al Señor. Después de haber hecho este recorrido, explicaciones y sus implicaciones del llamado, les invito ahora a que consideremos el precio. Diga conmigo: el precio del llamado. Toda persona que es llamada por Dios disfruta de las bendiciones de la salvación cuando oye la palabra y acepta el plan de salvación de Dios. ¿Te puede decir amén? Si aquí está un amigo y está oyendo y no lo ha aceptado, esta mañana puede ser la mañana más hermosa en tu vida. Si usted ya lo aceptó y está luchando, siga luchando, siga bregando, no renuncies, no te desanimes. Si estás en desánimo, toma esta palabra y anímate de nuevo y di: yo soy un llamado. ¿Qué somos? Rompe la apatía, rompe eso que te está atacando, rómpelo. Todos disfrutamos de eso. Desde ese momento el Espíritu Santo empezó a poner orden en nuestras vidas. Diga conmigo: Dios, gracias, porque el Espíritu Santo, después de tu llamado, empezó a poner orden en mi vida. ¿Qué ahora hay en nuestra vida? Orden. Ahora hay orden. Y en función a eso, también puso paz interior en nuestras vidas. Y después de la paz, puso ese deseo constante de querer saber más y esas ganas de hambre por lo sagrado, hambre por lo espiritual, hambre por lo divino. ¿A usted no le ha pasado que no ha podido venir a la iglesia y usted dice: me hace falta algo? ¿A cuánto les ha pasado? Me hace falta algo, pero chica, piérdete el culto, piérdetelo. No, pero mira, tranquilo, es que es una raya más, ya tiene 8 domingos que no va, tranquilo.
Pero usted dice, no puedo perderme, no puedo perderme. Estaba justificado, pero hoy tengo que hacer un esfuerzo porque necesito la comunión, necesito palabra, necesito alabanza, necesito la presencia del Señor, necesito. Yo aquí en la casa oro, pero la iglesia me da eso, la iglesia me da eso, la iglesia me da la comunión hermanable, me da comunión. Cuando yo me congrego, siento la presencia de mi Dios. Y allí pues, desde ese momento el Espíritu Santo empieza a hacer eso. Y empezamos a entender que debemos hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, Dios, enséñame cada día para yo seguir haciendo tu voluntad. Dígale que está a su lado, tú y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Aplauda y déle la gloria a Dios. Y oigamos cómo el Espíritu Santo empieza a orar sobre los llamados, sobre el precio que hay que hacer. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay niveles de oración que a usted se le quita la palabra y usted tiene un gemido, usted tiene un lloro, usted tiene un lloriqueo, usted tiene un moqueo y no se le permite decir palabra, pero tú sientes que tienes conexión espiritual con el mismo Espíritu Santo, con el mismo Dios, y tú sientes que el Señor te habla y te dirige. Los que tienen esa experiencia son privilegiados, y los que no la tienen, preocupen en tenerla porque está a disposición nuestra. Juan 16:13 sobre la labor del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Y quién te dijo eso? El Señor lo puso en mi corazón. Está orando y el Señor pone algo que va a venir. Te prepara. ¿Sí es? Y algunos hijos que son de la casa le decían a Marlene, mamá, ¿tú cómo que eres bruja? ¿Quién te contó ese chisme? Ni bruja ni me contaron el chisme. El Señor lo puso en mi corazón que te dijera esto. Déjame decirle, mamá, preocúpense no ser regañones y maltratantes. Preocúpese que cada vez que usted hable la palabra a su hijo, y su hijo sigue a decir, mamá, tiempo. Pero su hijo sabe, papá y mamá, que le habló papá o mamá de una manera diferente, que le habló con una palabra. Él va a salir así, zapoteando. Pero si es cristiano, si tiene algo de Dios, va a decir, tu mamá, tu papá tiene razón. Y es cuando los jóvenes rebeldes empiezan a entender que Dios también lo está llamando a ellos. Es cuando los jóvenes rebeldes que hacen trampas y tienen por allá sus cosas, entonces sienten que Dios los está descubriendo. Entonces dice en ese accionar ahora de parte de nosotros, en ese trato del Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted puede decir amén. Entonces toda persona que es llamada al Espíritu Santo le lleva a nivel de comprensión que debe pagar un precio. Diga conmigo, precio. Diga a su lado, si tú quieres disfrutar de las bendiciones del llamamiento profundamente, dígale ahora como fuerte, tienes que pagar un precio. Las bendiciones del llamamiento, hermano, no son gratiñán, no son papitas, no son maní, no son tostón. Anda, por favor, invócame una bendición del Señor allí y yo te doy una ofrenda. Toma, no. Esto no se trata de ofrenda, esto no se trata de declárame, cancélame ahí, transmútame. Yo te transfiero. No. Es cuento el camino de algunos evangelistas y alguna gente rara y extraña que se ha introducido en el ministerio y que ustedes lo miran por YouTube. Ay, sí, por punto. Algunos evangélicos lo que le hace falta es decir, oye, estuve en la iglesia y sentí una vibra. ¿Qué vibra? ¿Qué vibra? ¿Qué vibra? ¿Qué vibra? ¿Qué vibra? Aquí no hay vibra.
Aquí hay profundidad de tratamiento del Espíritu Santo de Dios. Y aquí somos llamados a pagar un precio. ¿A qué somos llamados aquí? Un precio. Y ese precio se traduce en 3 acciones que se deben hacer y experimentar. Número 1, sacrificio, renuncia y sufrimiento. Diga conmigo. Diga conmigo. Mi precio es renunciar, sacrificio y sufrimiento. El que quiere vivir aquí justamente debe sufrir. Estos 3 pasos, experiencias o vivencias, es el precio que tenemos que pagar. Todo lo que hemos tenido, un llamamiento divino. Y todos aquellos que queremos servir, que nos ha pasado de las tinieblas a la luz, admirable. Eso es lo que ha hecho el llamamiento en nuestra vida. Nos ha pasado de las tinieblas a la luz, admirable. Pero como hay más, como en el río de Dios no queda. Este Dios no quiere que tenemos aquí en la orillita, ahí en la orillita, no, llegamos a la orillita y es bueno. Pero si tú das más pasos, más pasos, más pasos, más pasos. Y dice Cristo, y de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Dile que está a su lado, no se te olvide que el punto es que hay que pagar un precio. ¿Qué hay que pagar? Si una mujer se enamora y quiere ser feliz con su hombre, tiene que pagar el precio de la renuncia. Es que yo en mi casa, te casaste. Y el hombre, no, es que mi mamá, yo era el ñongo de mi mamá, me esperaba mi comida. Y ella, cuando yo me tenía mi cafecito, te casaste, tu mamá ahora no te da lo que te doy yo. Ahora este hogar va a funcionar. Tú haces esfuerzo y yo hago esfuerzo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando una mujer y un hombre entiende eso, él sabe que para vivir bien con esa mujer, y si es cristiano, en la voluntad de Dios, abandona independencia. No, es que mi mamá, ¿quién es tu mamá? Tu mamá cumplió una misión de vida y tu mamá es evangélica. Tu mamá quiere que tú cortes el cordón umbilical con ella y vivas con esa mujer o vivas con ese hombre. Yo espero, mamá y papá, si me iban a invitar a comer los helados a un restaurante, que por esto que dije no me van a dejar invitar, invíteme por favor. Y yo le voy a seguir diciendo lo mismo. No puede ser. No puede ser. Entonces el hombre abandona independencia. El hombre dice, yo no dependo de nadie. Y la mujer dice, no. Mi mamá nunca a mí me mandó nada. Yo no dependo de nadie. Yo era la muñequita de la casa. Bueno. Sigue siendo la muñeca de ese hombre y sigue siendo el muñeco ahora de esa mujer, pero ahora tienes que abandonar independencia. Yo no dependo y tienes ahora de decir el estado de interdependencia. Los dos somos importantes. Tú eres importante para mí, yo soy importante para ti. Vamos a superar las cosas que nos hacen daño y vamos a vivir la vida tú y yo. Si una mujer, un muchacho, una muchacha no está dispuesto a cumplir eso, no se enamore y ni se case. Conságrese para servirle al Señor. Diga conmigo, pastor, esto está muy duro. A Cristo también le hicieron esa pregunta. Cristo, Señor, la palabra que nos ha hablado es muy dura. Jesús hablando del precio sobre el sacrificio, renuncia y sufrimiento. Él dijo lo siguiente en Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a todos los llamados, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En esta cita bíblica hay 3 numerales que Jesús les exige a su llamado. Número 1, el que quiera seguir en pos del llamado del Señor, dice, niéguese a sí mismo.
muy rápido. Significa renunciar a mi yo, mi estructura de forma de vivir. Ok. A mis derechos carnales. 2, tome su cruz. Estar dispuesto a asumir los sacrificios, los sufrimientos y responsabilidades como hijo de Dios. ¿Usted se imagina a los hermanos que están en China? El gobierno y el sistema político chino mandó a quitar todo símbolo de cristiano en China. ¿Usted se imagina ser cristiano en Corea del Norte? ¿Que tener una Biblia es un delito? ¿Y ser un traidor a la patria, tener una Biblia? ¿Usted sabe lo que ha significado para los hermanos que han estado en Cuba, que perdieron todo por ser cristianos en la primera etapa? ¿Usted se imagina en la Unión Soviética? ¿Usted se imagina cuando los sistemas políticos se hacen opresivos? ¿Usted se imagina que actualmente en Europa y en Canadá y en algunas ciudades norteamericanas salir a testificar del evangelio cuesta a que te lleven a la corte y te hagan un juicio? Entonces Jesús dijo, tomar su cruz. Venezuela disfrutamos de un sistema de libertades. Pero cuando usted decide ser un fiel al Señor en el llamado que Él te ha hecho, vas a sufrir por la causa del Señor. Porque si tú estás en un sistema de trabajo en donde roban la mercancía, tú tienes que decirle a tu compañero, yo no voy a llevar mercancía robada. Vas a sufrir por la causa del Señor. Donde tú sabes que hay una confabulación para hacerle daño a alguien, tú tienes que levantar la voz. Este evangélico siempre bocaguá, siempre es un traidor. No, traidor no. Le soy fiel a mi Dios porque llevo la cruz de mi Señor. Y la tercera cosa, seguirle hasta el final. Tome su cruz y sígame hasta el final de nuestra vida. Imitar el ejemplo de nuestro Señor. Estar dispuesto a testificar y a obedecer su enseñanza día a día. Y si es posible entregar nuestra vida por el testimonio de nuestro Señor. Esto me está recordando en un pasaje. Yo trabajaba en una empresa de fabricante de partes automotrices. Y yo, por causa de estudiar en el Instituto Bíblico, yo negocié mi hora de almuerzo. En vez de tener 1 hora y media, entonces yo tenía solamente 20 minutos para almorzar y para atender el horario entre 12 a 1:30, para que me quedara esa hora y media para irme al Instituto Bíblico, que era lunes, miércoles y sábado, pero en este caso los días que me afectaban y que había clases. Me dijo una vez, pues atendían cuando el teléfono de los auriculares, llamaban y yo agarraba la llamada y la tumbaban. Entonces parece que la persona que llamaba llamó al dueño y le dijo, no, pero es que no me atiende. Entonces me dijo, el dueño viene y me dijo, Emilio, tú estás aquí cumpliendo un horario especial, pero tú sabes que a esta hora, entre 2:30, tú sabes que yo soy casado, tengo mis hijos, tengo mi familia, pero me llama mi amante. Cuando me llame mi amante, tú le vas a decir, aunque yo esté aquí, que no estoy. Yo le dije, discúlpeme. Usted sabe que usted fue cristiano y yo soy cristiano. Yo no puedo dar esa respuesta. Qué interesante, ¿verdad que sí? Porque cuando están en juego nuestros valores cristianos, privan nuestros valores cristianos por encima de los intereses. ¿Qué es lo que quiero ilustrarle? Ya llegando casi al final. El apóstol Pablo le enseña al joven pastor Tito cómo se debe vivir en el mundo los llamados por Dios. Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Nosotros vivimos en un sistema de cosas. El mundo es un sistema. Usted no ve que viven inventando. Y más el sistema capitalista. El sistema donde opera el capitalismo
Viven inventando formas y maneras para mantener a la gente que consuma. En el sistema capitalista, los hombres, las personas son esclavos del trabajo, con el propósito de consumir todo lo que viene, todo lo que se produce. Entonces, y en ese sistema hay cosas mundanas, cosas perversas, cosas que atentan contra la voluntad de Dios, contra los valores, contra la familia. ¿Cómo hace usted para vivir en ese mundo? Usted que es una persona llamada. Entonces el apóstol aconseja a Tito, que enseña a la iglesia, que los llamados deben vivir renunciando a la impiedad. ¿Usted puede decir amén? Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el detalle es que usted y yo no venimos de allá del cielo. Usted y yo venimos ¿de dónde? Del mundo. Diga conmigo, yo vengo del mundo, vivo en el mundo y me desarrollo en el mundo. Y usted y yo estamos aquí en el mundo. Sabemos más del mundo que de lo de Dios. Y por eso es la gran lucha nuestra. Entonces ahora los llamados de Dios que quieren pagar un precio, Pablo le dice a Timoteo, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, a esos deseos mundanos que están en ti, están en mí, están en nosotros. ¿En dónde están? Diga que está a su lado. En ti y en mí están los deseos mundanos. ¿Qué están en usted y en mí? Los deseos mundanos. ¿Qué hay que hacer? El precio, renunciar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese sistema de impiedad, tú y yo tenemos que renunciar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú no puedes estar en una reunión donde se hable de impiedad, de cosas malas, de violencia, de cosas terribles, y tú quédate allí con la boca callada. No, tú tienes que decir, no, yo estoy aquí, yo soy funcionario, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo uno, yo hago lo otro, pero el espíritu de justicia me dice que no. Porque yo he renunciado. ¿Qué hemos hecho? Porque yo he sacrificado. Porque ahora yo sufro. El precio de mi llamado es el sacrificio, la renuncia. Así es, pues. En esta cita bíblica del apóstol San Pablo 2:11 al 12 en Tito, hay tres frases, tres recomendaciones para que vivamos en este mundo, los llamados que queremos pagar el precio. Número 1, debemos vivir sobriamente, con dominio propio y equilibrio. Note la palabra, vivir sobriamente. Y ponemos en el ejemplo allá, en Efesios, Pablo a la iglesia que estaba allí, y le decía, no os embriaguéis con vino en lo cual hay, antes bien sed lleno del Espíritu. Porque el que se embriaga con vino, con cerveza o cualquier bebida alcohólico, pierde la cordura. No es una persona sobria. Ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo y nos hace tener cordura. Somos una persona sobrias. ¿Y qué te pasó? Yo no sé qué es lo que hice. Algo se me metió. ¿Cómo que se te va a meter algo? ¿Cómo debemos vivir? Sobriamente, con dominio propio y equilibrio. No me voy para mi derecha, no me voy para mi izquierda. Cuidado que se va a ir de bruto, está borracho. No, yo no estoy ebrio, yo no estoy borracho. Estoy argumentando férreamente, con pasión, pero tengo cordura. Mis manos no se van a levantar en actos de violencia. Vivir, dice, justamente, con rectitud, honestidad y sentido de justicia. Y la tercera cosa, vivir también marcado con una vida piadosa y temerosa. Esto representa reverencia, sin malicia y fidelidad a Dios. Levante la mano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Usted puede decir amén? Pues quiero dejar ahora las bendiciones. Los llamados por Dios que viven pagando el precio disfrutarán las bendiciones
de las promesas divinas. A todos los hijos de Dios, a los llamados, a los que el Espíritu Santo está transformando, a los que estamos pagando el precio. Él promete estar con nosotros, darnos dirección, autoridad espiritual en nuestra tarea, ser fuente de provisión en todos los aspectos de nuestra vida y darnos seguridad que tendremos la vida eterna con el Señor. Usted puede decir gloria a Dios. Consideremos lo que dice la palabra: compañía. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestras tareas, sabiduría en nuestro hacer, en su obra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Dios le va a dar la sabiduría que necesita. Autoridad espiritual en nuestro trabajo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Así es. Autoridad en el trabajo. El Señor la va a administrar tú que estás haciendo una labor en el sector. Pastor, supervisor, líder, equipo de trabajo, hermano y hermana, estás haciendo una labor. El Espíritu Santo te va a dar autoridad sin armar escándalo. En algunos pasajes usted le va a decir, vamos a aplicar desde lo más sencillo a lo más complejo. Usted le va a decir, vamos a aplicar matrimonio a su esposo. ¿Cuál es tu desespero? No hemos comido. Si por el trabajo vas a perder el llamado de Dios, prefiero comer contigo la arepa como siempre la hemos comido, pero que verte aquí en la casa sano y no corrompido en el mundo. No, es que mi esposo no entiende. Ese hombre entiende, porque el Espíritu Santo lo hace entender. Tu palabra sencilla va a ir cargado con autoridad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi amor, ten paz, le dice el hombre a ella. Ten paz, mi amor. Habrá respuesta de Dios para nosotros. A nivel de familia. Ahí está Marlene. Cuando tú tienes 3 muchachos, tú no sabes cuál de ellos va a tirar la burra para el monte. Y hay veces que te lo tiran los 3. Tú no sabes. Pero lo importante es que tu hijo sabe, mamá, que cuando tú le hablas, la misma palabra llega allá al profundo allá. ¿Tú puedes decir amén? Y ellos van a consumir lo que llevan dentro de su corazón. Pero en algunos aspectos, antes que el enemigo lo lleve a hacer un desastre en su vida, Dios lo va a hacer que desnudarlo un poco, para que ellos aprendan que están desnudos ante Dios. Que si no es por la oración de papá, de mamá y la palabra que padre o madre le han dicho, ellos entonces por ahí, tiene razón en la casa, papá, mamá, tiene razón, tiene razón. Dios, gracias por haberme librado. Mire el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó todo, pero él sabía que había la voz de papi en la casa. Él sabía que había la voz de mami en la casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué hago yo aquí comiendo lo que no es, lleno de gente, de harapo? Me iré a la casa de mi padre. Dios, perdóname, no soy digno de ti, pero concédeme la oración que cuando llegue a la casa, al menos mi padre me abra la puerta, al menos mi padre me dé un alimento, porque los obreros de mi padre comen mejores que esta comida de desecho que está aquí. Lo que no sabía el hijo es que el padre todos los días le estaba esperando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Dios te va a dar autoridad en tu trabajo, hermano, porque hay veces que pasa en los grupos familiares, hermano. En los grupos familiares parece que hay un montón de gente, hermano.
Yo no sé quién le dio esa doctrina, pero yo no se le he dado. Hay una controversia, hay una lucha, hay una pelea, hay una situación rara y extraña. Hermano, no sé, el anfitrión se le mete chuki el uno y el otro, y es que hay una rivalidad y el líder no puede hacer el trabajo. ¿Qué está pasando, hermano? Líder, hombre, mujer, pastor, supervisor, Dios te va a dar autoridad. Y el que está alineado en el llamado va a entender que tú eres un instrumento en las manos del Señor. Al nombre de Cristo. Provisión. Provisión. Diga conmigo provisión. Diga conmigo Jehová Jireh. Jehová proveerá. Hermano, en los años de crisis, en todos los años. Voy a contarle una referencia a los estudiantes. Rápido, por favor, tráeme esa silla que está en la esquinita ahí, pero corriendo. Estoy recordando los años de mi estudio para los estudiantes pobres. La maestra, cuarto grado. La maestra dice: mañana tenemos una copia ilustrada. El que no traiga los colores pierde el examen. Estaba este pobre ahí. Mi abuela me inscribía en la escuela, pero ella no tenía nada que ver con colores, con lápiz, con cuaderno. Para los estudiantes pobres, para que aprendan a creer en Dios. Y yo con mi mente aquí, por supuesto, llegué al colegio y a la noche llegó el día y no había colores. Y aquellos maestros te decían, era eso, y si no, no entraba, y si no, raspado. Hermano, yo me levanté bien temprano, no había colores. Estudiantes pobres, pónganme atención. Yo empecé a decir: Señor, provéeme los colores. Como yo hice mi primaria muy grande, un muchacho de 13 años, estudiando cuarto grado. Señor, provéeme los colores, provéeme los colores, provéeme los colores. Llamaban a uno a cantar el himno nacional, los salones estaban cerrados, era un colegio grande, hecho en la etapa de Marcos Pérez Jiménez, hermano. Y yo no sé, yo pasé directamente, ese día no cantaron el himno, al pasillo donde estaban las aulas, y comúnmente las aulas estaban cerradas porque quien la abría eran los maestros. Y yo, hermano, pulsé así la cerradura y la puerta se abrió. Me dijo: Señor, provéeme los colores. Pues todo estaba vacío. Ahí, para ilustrárselo mejor, yo entro en la puerta aquí así. Entro en la puerta. Yo estoy buscando los colores. Estoy hablando de provisión. Diga conmigo provisión. Y yo pues llego a la primera fila, la segunda fila, pero hago esto. Como aquellos pupitres eran así y tenían una cosa aquí, tú mirabas para abajo, lo que se recuerdan aquellos años, y hice así yo. Y veo allá en la penúltima hilera de aquel extremo un bojotico con papel blanco. Yo estoy pidiendo colores y veo el bojotico, me alegré y voy rápido para allá y agarro los colores. Y el papel era alargado y agarro y abro el papel de una hoja del centro del cuaderno, que era la más amplia. Y cuando abro allí, estaban los colores allí. Diga conmigo provisión. Dios provee. Dios provee. Pobre, Dios provee. Pobre, Dios provee. Hermano, Dios provee. La oración simple de un niño pobre, huérfano, con mucho más razón Dios te va a proveer a ti, papi, mami. Dios te va a proveer, muchacho, muchacha. Dios provee. Y San Pablo enseñando, y él dice: y él proveerá conforme a sus riquezas en gloria, en abundancia. Quien le habla hasta el día de hoy ha vivido de la provisión de Dios. Y aquí muchos tienen milagro de la provisión de Dios. Y cuando estemos listos, allá dice la palabra, y una gran voz del cielo que decía allá: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y añado yo, porque los llamados de Dios estarán con Él en la eternidad. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos pagando el precio. Iglesia, hermano y hermana, tú estás pagando el precio. Y sobre tu vida y sobre mi vida y los amigos. Hoy el llamado del Señor. Y sobre lo que hoy hemos llamado y pagamos el precio, hay grandes promesas para nosotros. Siempre danos tu Espíritu Santo para que nos guíe. En el nombre de Jesús. ¿Puede decir amén, iglesia?